el argumento sobre, además, sobre lo de la tierra hueca, en fin, una serie de cosas ahí que dejamos en el encuentro pasado. No, Carlos, mi padre y yo trabajando. Bueno, pero ya viste, pero esta reunión es distinta a las que has hecho otras veces. Claro, la anterior. Porque yo digo, a lo mejor la gente, si ya ha estado otras veces, nosotros que no habíamos estado, ha dicho, pues si ya ha estado y es lo mismo. No, es otro tema. Lo preguntaba, digo. Tiene relación, pero es un tema absolutamente diferente. Ya. En la anterior lo que tocamos fue todos los datos secretos que hay con declaraciones de presidentes, Ronald Reagan, ¿cómo se llama este ruso? Uno que fue presidente ruso, sobre el tema de la ocultación de la visita de seres de otros mundos, que aunque parezca algo fantasioso, las filmaciones que tenéis aquí, muchas de ellas son de la NASA, ¿no? Tocamos ese tema. Dimos un paso por la arqueología, sí. Los datos en la arqueología, en la literatura. Por ejemplo, Julio Verne habló de cosas adelantadas, ¿no? Como el helicóptero, el submarino, el viaje al centro de la Tierra, como, ¿qué más? El viaje a la Luna. Mucho tiempo antes, muchísimos años antes de que Voltaire, por ejemplo, por decir otro, habla del encuentro que tuvo con un set de Saturno, Voltaire. ¿Y qué más? Pasamos por los presidentes, por las filmaciones que hay ocultas y por los contactos que tuvieron diferentes presidentes como Eisenhower, como, ¿cómo se llama este? Truman, como Kennedy, y bueno, muchos otros. Lo que pasa es que no se habla, pero ahí están los testimonios. Hablamos de eso y hablamos de la trascendentalidad que tiene a nivel de nuestra vida cotidiana, que no nos cambia los problemas, o sea, no nos van a solucionar los problemas, pero por lo menos tenemos una idea. Hola, Concha, adelante, en general eso. Pero no es Antonio. Tenéis aquí, bueno, siempre hemos puesto aquí para consultar si se quiere ver y tal. Pero Antonio, no puede ser mucha casualidad, porque siempre estas cosas casi siempre se vean en zonas muy de zona militar. Claro, no es mucha casualidad. No es casualidad. Y no que es se suele mucho en la época de la Guerra Fría y tal, y no sea ocultación de espionaje. Se han metido precisamente en esto de lo que dices, bases aéreas y tal, porque el peligro que hay de que la Tierra explote por un conflicto nuclear es real. Tú y yo a lo mejor no lo sabemos. Ya, pero por eso. Pero los poderosos sí saben. No estarán más hablando de, o sea, espiándose ellos entre. Bueno, y que ahora con lo de los drones, escucha, ahora con los de los drones entonces, hay mucha paja. Yo, por ejemplo, pero hace 50 años no había drones. Y se veían objetos. Bueno, eso es, por ejemplo, la filmación. Sí, no. En realidad es así lo que pasa. O sea, si nos contaran todo lo que saben ellos, se nos ponían los pelos de punta. Pero yo creo que más, fíjate, por nosotros que por... No, por nosotros, no. Ellos si quisieran eliminarnos en media hora, te lo digo porque lo sé, en media hora nos aniquilaban, si quisieran. Igual que tampoco... O sea, que no sabemos... Sé que vengo de la parte... No. un poco contraria y escéptica. No, al revés. Es que es así, hay que ser crítico con esto. Yo vengo más quizás por la parte justo... Sí, ¿cómo se dice? Escéptica. Sí, creo en que tiene que haber tierra, o sea, vida fuera nuestra. Había un teólogo. Porque como decía Katsana, dice, el universo tan grande es imposible que estemos solos, sería un desperdicio. Yo, a ver, por ahí sí voy. Hay declaraciones de todas. ¿Cómo te los imaginas? Espera. Hay otra cosa que se me olvidaba. Vamos a animar esto. Otra cosa que se me olvidaba. Dimos testimonios religiosos también.
habló el secretario personal de Juan XXIII, bueno, Concha lo vio seguro. Cuando la otra vez... Sí, sí, de Juan XXIII, que habló que el Papa Juan XXIII se encontró con un ser que bajó de un disco volador y que era de luz el ser. El secretario del Papa personal, que él fue testigo porque estaba con el Papa. Luego hay otro testimonio que es el del Monseñor Corrado Balducci. Él tiene una teoría teológica. Dice, entre la naturaleza angelical, o sea, seres que para nosotros es difícil entender, seres que no tienen cuerpo, que son de luz, que son de energía, y la naturaleza humana del hombre, hay un hueco muy grande. Y él decía, hay un dicho que dice, la naturaleza no procede a saltos, o sea, procede progresivamente, ¿no? Entonces, ese hueco intermedio, según el teólogo Balducci, se puede rellenar con la existencia de seres inteligentes de otros planetas. ¿Y cómo te los imaginas? Bueno, yo no me los imagino. Mira, hay una foto por ahí, un dibujo. Son dos. Hay un dibujo, hay uno que es un dibujo. Las fotos esas las ponemos porque son las únicas fotos auténticas. Adelante. Hola Luis. Las únicas fotos auténticas que existen sobre el tema. Y estas son auténticas. Este es un dibujo de Montserrat Luz. Eso es como yo los veo. Luego hay otros, por ejemplo, esta. Sí, luego hay seres que tienen cuerpo, que son lo que hablaba el padre Balducci. ¿Por qué no tiene que existir otros seres inteligentes entre la naturaleza angelical y la naturaleza humana? Y hay, por ejemplo, hoy de lo que se trata es sobre el creacionismo y el evolucionismo. En el creacionismo es la religión, luego lo veremos, duran poco los vídeos, daremos lecciones. Pero una cosa, Antonio, Sí. no nos metas mucha información. No. No, Hoy no es como la otra vez. No es como La otra Que vez, luego no asimilas y... claro, te la quedas otra, un poco claro, la bloqueado. otra vez es que fue 2 horas y media de vídeos. Sí. O sea, me cansé hasta yo. No, además Y que mira que el tema me gusta. te pero me cansé engancha, lo hasta que yo, pasa sí. es que no te da tiempo a... Hoy Por lo es- menos a mí no lo da. Hoy es breve. Los Sí, jóvenes pues a lo vale, mejor vale. sí, pero Hoy es Nosotros breve. ni a mí no me entra tan jóvenes joven. solo que tenemos aquí estos tres. Vale, pues lo que hacemos va a ser empezar ya con el tinglado. O sea, se puede hablar de otros argumentos, ¿vale? Dejo la puerta así. Sí, así no hay problema, ¿vale? Pongo el cartelino. Sí. Vale. Bien, de lo que se trata hoy es de hacer una comparación entre el creacionismo y el evolucionismo. No una comparación en el sentido de dar razón a uno o a otro, porque ambos tienen muchas lagunas. El creacionismo habla de la que está vinculado a las religiones y a la filosofía, y el evolucionismo está vinculado principalmente a la antropología y a las ciencias. Tanto en el creacionismo como en el evolucionismo hay huecos que están sin rellenar, pero hay un hueco principal en el cual todavía no se ha dado una explicación clara o determinante, y es cuando el hombre se vuelve inteligente, cuando realmente se vuelve inteligente, aparte de toda la evolución física que hay. El problema que hay es que hemos hecho un vídeo, ¿vale? Digamos, no comparativo, sino, ¿cómo decir?, sincronizado en el sentido de que, por ejemplo, en las religiones se habla de días, ¿no? Y en el primer día se creó tal. Sin embargo, sabemos que hoy físicamente, biológicamente, eso es imposible. Podría ser que fuera un simbolismo y que ese día en el cual se hablan las religiones fueran millones de años de un proceso evolutivo de la Tierra. Es un vídeo que veremos más adelante. Ahora hemos preparado una pequeña introducción y son 3 vídeos de 6 minutos cada uno, o sea que terminamos rapidísimo. ¿Ok? De hecho, veremos otro tema interesante relacionado con la creación del mundo y de los hombres.
En todas las culturas del planeta se habla de un creador o de creadores o de seres dioses, seres divinos que con él colaboraron y aún colaboran en la creación del universo y del cosmos y de toda la naturaleza que vemos y de aquella que no vemos. Hay muchas evidencias que plasman de un modo patente que ha existido tanto un proceso natural biológico perteneciente al planeta en el cual el hombre viene creado y otro proceso, y aquí está la madre del cordero, que no se llega a comprender, que se trata del proceso del nacimiento de la inteligencia en el hombre. A estos dos procesos se les ha denominado al primero evolucionismo y al segundo creacionismo, que ahora veremos. Evolucionismo y creacionismo. Parecieran opuestos, pero en realidad no lo son, sino que ambos contienen la parte que falta tanto del uno como del otro. Son en realidad complementarios. Son, se podría decir, como el símbolo conocido del yin-yang. La parte negra contiene su parte blanca y la parte blanca contiene su parte negra en un perfecto equilibrio. Y esto nos lleva a una simple deducción. En el hombre existe una parte material evidente y una parte espiritual no evidente, pero existente. Se podría decir que la inteligencia es el instrumento concedido a las especies humanas para conectar ambos terminales, o sea, cuerpo y espíritu o inteligencia. Lo incomprensible y difícilmente aceptado es el proceso en el cual surge la inteligencia en el hombre. En este caso, el hombre de la Tierra. Pero no hay que olvidar que antes de que el hombre existiese, la Tierra ya era un ser cósmico formado y activo. Como hemos dicho antes, evidencias las hay. Que sean o no reconocidas es otro tema que pertenece a cada individuo en su libertad de pensamiento. Datos arqueológicos demuestran ciertos pasos evidentes que conectan elementos que aparentemente existieron en diferentes periodos, pero que en realidad no fue así. Existe un vacío notorio entre la época de los dinosaurios y el primate o prototipo humano, al igual que existe un vacío notable entre el Neandertal y el Homo sapiens, en donde la inteligencia en el Homo sapiens parece explotar y hacerle posible realizar avances notables a todos los niveles, social, cultural, artístico y místico. Hemos preparado el vídeo que vais a ver a continuación, estableciendo más o menos el paralelismo existente entre el nacimiento del hombre según el creacionismo, filosofía, religiones, etc., y el nacimiento del hombre según el evolucionismo. Hemos pensado que era mejor coger un texto, en este caso hemos recogido el texto íntegro del Génesis, y comparándolo, digamos, con lo que es la teoría evolucionista de la creación de la Tierra, del hombre, etc. Ok, excusa. Bueno, pues adelante. Y este es, en fin, no comentaremos nada, es sencillamente para verlo. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. Y a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana en el día primero. Dijo luego Dios: haya firmamento en medio de las aguas,
que separe unas de otras. Y así fue. E hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas, las que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios ser bueno. Llamó Dios al firmamento cielo. Y hubo tarde y mañana, segundo día. Dijo luego: júntense en un lugar las aguas de debajo de los cielos y aparezca lo seco. Así se hizo. Y se juntaron las aguas de debajo de los cielos en sus lugares y apareció lo seco. Y a lo seco llamó Dios tierra. Y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios ser bueno. Al tiempo de hacer Dios la tierra y los cielos, no había aún arbusto alguno en el campo, ni germinaba la tierra hierbas, por no haber todavía llovido Dios sobre la tierra, ni haber todavía hombre que la labrase, ni vapor acuoso que subiera de la tierra para regar toda la superficie cultivable. Dijo luego: haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla, y árboles frutales cada uno con su fruto, según su especie, y con su simiente sobre la tierra. Y así fue. Y produjo la tierra hierba verde, hierba con semilla, y árboles de fruto con semilla cada uno. Vio Dios ser bueno, y hubo tarde y mañana, día tercero. Dijo luego Dios: haya en el firmamento de los cielos lumbreras para separar el día de la noche y servir de señales a estaciones, días y años, y luzcan en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir el día y el menor para presidir a la noche y las estrellas, y los puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra y presidir al día y a la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios ser bueno, y hubo tarde y mañana, día cuarto. Dijo luego Dios: hiervan los animales en las aguas y vuelen sobre la tierra aves bajo el firmamento de los cielos. Y así fue. Y creó Dios los grandes monstruos del agua y todos los animales que bullen en ella, según su especie, y todas las aves aladas, según su especie. Y vio Dios ser bueno, y los bendijo diciendo: procread y multiplicaos, y henchid las aguas del mar, y multiplíquense sobre la tierra las aves. Y hubo tarde y mañana, día quinto. Dijo luego Dios: broten de la tierra seres animados según su especie, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios todas las bestias de la tierra según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios ser bueno. Díjose entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Modeló entonces Dios al hombre de la arcilla, y se dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda proporcionada a él. Hizo pues Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne. Y de la costilla que del hombre tomara, formó Dios a la mujer, y se la presentó al hombre.
y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre un ser animado. El hombre exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, varón y varona, sin avergonzarse de ello. Y creó Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra, y los bendijo Dios diciendo: procread y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Dijo también Dios: ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la haz de la tierra, toda, y cuantos árboles producen fruto y simiente, para que todos os sirvan de alimento. También a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los vivientes que sobre la tierra están y se mueven, les doy para comida cuanto de verde hierba la tierra. Y así fue, y vio Dios ser bueno, cuanto había hecho, y hubo tarde y mañana, día sexto. Y así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su cortejo, y rematada en el día sexto toda la obra que había hecho, descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de cuanto había creado y hecho. Este es el origen de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Plantó luego Yahvé Dios en el jardín un Edén, al oriente, y allí mismo puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Dios brotar de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Bien, el vídeo que vais a ver a continuación engloba coherentemente estos ambos conceptos, conceptos evolutivos, creacionismo y evolucionismo, y provienen de una fuente no terrestre. La serpiente plumada dorada o el antecesor del hombre. Los señores de la luz descendieron a la tierra, su misión, generar, y eligieron un dinosaurio acuático de dimensiones medias, criatura sensible y astuta. La soberbia serpiente plumada, poseedora de las cualidades primordiales para iniciar la ascensión evolutiva. Lógicamente, de entre todos los dinosaurios que había en aquella época, escogieron del agua, fuente de la vida, la serpiente salió a la tierra para convertirse en antropos, el hombre. Aquí medía 6 metros este humanoide, pero no era inteligente todavía.
Entonces intervinieron los detentadores del supremo conocimiento, normalizaron la estatura, modificando el coxis y la hipófisis. Englobaron en el cuerpo las plumas glandulares del ser andrógeno. Separaron los sexos. Lo convirtieron a su imagen y semejanza. Porque el prototipo era hermafrodita, era andrógeno, era cromosomas X e Y. Los Elohim dijeron: daremos al hombre la luz para vivir en la conciencia, y al caballo un jinete eterno. Al cuerpo se le acopló el astral. Y ahí está el eslabón que falta, tanto en el creacionismo como en el evolucionismo. Cuando nace el Los hijos de las estrellas se juntaron con las hijas del hombre e injertaron nuevos genes y valores hereditarios. El ambiente fue mutado para hacer posible la evolución de la vida. La desaparición de los dinosaurios. Se redujo el volumen de los dinosaurios para estabilizarlos y aparecieron nuevos animales e insectos traídos de otros mundos. De hecho, los saurios los tenemos hoy en día, la iguana, el dragón de Komodo, las lagartijas mismas, en fin, un montón de reptiles. La tierra y sus semillas fueron bendecidas por el sol. Esto es absolutamente lógico, porque si el sol no estuviera, no existiría. El arquetipo del universo estaba satisfecho. El creativo, el hombre Dios potencial, Adán, Eva, habían sido generados. Bueno, y con estos 3 breves vídeos terminamos y podemos entrar en el diálogo. Sí, gracias, Maribel. Sí, ¿entiendes solo la luz esta nuestra de aquí? Ya que estás ahí. ¿Cuál es? La izquierda, creo. Eka, vale. Si quieres abrir más, abre, porque frío no hace. Lo único, la puerta de fuera que no esté muy abierta. Bueno, pues esto es, digamos, la presentación que queríamos hacer complementaria de la anterior que hicimos y que, bueno, pues muchos no visteis, ¿no? El tema es explicar, digamos, ¿no?, el nacimiento de la inteligencia. Tanto desde el punto de vista, llamémoslo así, filosófico-religioso, como desde el punto de vista de la ciencia, no hay una explicación clara, no se ha dado una explicación clara. Y ahí es donde entra, digamos, la frase del Génesis, en la cual, que lo pusimos en el cartel, ¿a qué se refería Dios cuando dijo, hagamos al hombre? Si dijo, hagamos, es que no estaba solo. Esos seres, que para nosotros son incomprensibles, o sea, no son extraterrestres físicos, ¿vale?, sino que son inteligencias que para nosotros es imposible pensar. Es como si un gato, un perro, intentara entender por qué nosotros comemos pizza y la cocinamos, y somos capaces de hacerla en varias modalidades. Sería imposible para un... Entonces, en este aspecto es donde entran estos, digamos, creadores del cosmos, porque el cosmos, bueno, nosotros estamos en una galaxia, pero hay 150 billones de galaxias que nacieron hace 15.000 millones de años. O sea, y la Tierra nació hace 5.000. Y ahí es donde está la diatriba, digamos. Por ejemplo, la inteligencia, según la ciencia, dice que es un proceso físico-químico, digamos, neuronal,
del ser humano. Pero la pregunta es, ¿por qué en las otras especies monoides, como por ejemplo el chimpancé, que comparte el 99% de nuestros genes, no surgió la inteligencia de esta manera? Y ahora, pues lo que queráis decir, o preguntar, o opinar, o lo que sea, porque si no, estamos aquí. La religión, sin embargo, habla de la creación. O sea, lo que le falta, digamos, a la ciencia, según nuestra opinión, es lo que le falta a la religión es la objetividad de la ciencia. Y lo que le falta, según nosotros, a la ciencia es, digamos, la parte mística, misteriosa o espiritual de la creación del hombre. El hecho es indiscutible. Nosotros estamos aquí, somos capaces de entendernos a nosotros mismos, de entender el ambiente en el cual nos movemos y no solo entender la Tierra, sino que somos capaces de entender incluso el universo. Por lo tanto, ese potencial de inteligencia, ese kit, digamos, ese plus de inteligencia que tiene el hombre, tiene que venir de una especie de ciencia que nosotros no somos capaces de imaginar. De hecho, según la ciencia, Darwin no era ateo, creía profundamente en que existía un creador, un Dios creador, pero tuvo un problema enorme, y es que no pudo determinar de dónde salían las 4 razas. Porque existe la raza blanca, la raza negra, la raza roja y la raza amarilla. Ni siquiera hoy la ciencia es capaz de explicarlo, porque si una pareja de hombre y mujer, chinos, se vienen a África y fecundan allí a un bebé, el bebé no nace negro. O sea, que no es una cuestión de ambiente, es una cuestión genética que está tan impresa en esa raza, como en la negra, en la blanca y en la roja, que es inmodificable. O sea, que no es el clima, como yo pensaba siempre. Exacto, exacto. Tú te vas ahora... Puede ser que esos genes que se han criado en esa zona sean tan fuertes que aunque se cambie de hemisferio sigan... Porque han sido manipulados. O sea, tú quieres decir que cada una de las razas que hay en el planeta no vienen de la misma raza. Han sido construidas. Y han evolucionado de forma independiente. Y han evolucionado cada una en su ambiente. O sea, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la Tierra en sí es una célula. O sea, nosotros la vemos como una roca, pero en realidad es una célula de este universo, de esta galaxia. Tiene una función. Tiene una vida, ahora somos capaces de entenderlo, tiene una ecología, tiene una dinámica, tiene un movimiento. Nosotros somos encima de esta célula. Modificaron la genética 4 razas provenientes de 4 constelaciones que tenemos cerca de nosotros. Alfa Centauro, Orión, Procyon y Pléyades. Estos 4 les dieron los valores hereditarios determinados cuando se dice, ¿no?, seres de otros mundos vinieron al planeta y dieron sus características, se refería a eso. Lo que no puede explicar la ciencia ni la religión no tiene lógica, y tiene que tener una lógica. Intentamos dar un poco la visión de la intervención de estos seres que dicen que no existen, pero que están ahí, y que el mismo Papa Wojtyla, como viene ahí en un artículo que hemos puesto, ha reconocido que existen. O sea, los ángeles existen, dice el Papa Wojtyla, bueno, dijo. Están organizados en sociedad, tienen cómputos bien precisos que se refieren a la protección y cuidado de los hombres. ¿Dónde está entonces la evolución, hemos visto ahí un vídeo que es justamente el hombre evoluciona de lo que es un reptil o un... Exacto, porque es que en la época geológica, por ejemplo, la ciencia, hay un hueco enorme entre los dinosaurios, la desaparición de los dinosaurios y la primera, digamos, especie monoide, humanoide, ¿vale?
esa especie humanoide tendría que haber salido de alguna otra especie. O sea, no va a salir de una cucaracha, por decirlo así. Tendría que salir, hola, Jesús, pasa. Tendría que salir de una especie, digamos, vinculada más o menos a las especies sáuricas. De hecho, hay un científico, por favor, la diapositiva de la... Bueno, es que he escuchado muchas cosas. Espera, sí. Dale Russell es un antropólogo. Y generó una teoría que no es totalmente correcta. A ver, porque no es que el dinosauroide, el prototipo el que tiene dibujado humano, no es que el dinosauroide viniese del nombre ese del dinosaurio, que muy claro, no provenía de ese dinosaurio, pero intuyó que entre los dinosaurios y la aparición del, digamos, el antropos, todavía animal, ¿vale? Porque el hombre no se vuelve inteligente hasta solo 1 millón de años atrás, ¿vale? O sea, el hombre era un animal. En el momento en el que la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí es donde nace la inteligencia. Pero ¿cómo nace? O sea, ¿qué tipo de seres son capaces de coger un perro, inocularles no se sabe qué, y ese perro desde entonces empieza automáticamente? O sea, no es que tenga que sufrir un proceso, automáticamente ese perro es consciente de sí mismo, del ambiente que lo rodea, y no solo de eso, sino de los demás perros. Eso es la consciencia, es lo que te iba a hablar antes. ¿A qué te refieres con inteligencia? Si es la consciencia. Bueno, la inteligencia es el vehículo, es el instrumento. Porque inteligencia y espíritu se dice que es lo mismo, pero en realidad son como dos capas, ¿no? La inteligencia es el instrumento que utiliza el espíritu para comprender y para aplicar las diferentes, digamos, conocimientos que nosotros tenemos aquí ahora. Es tan amplia esa inteligencia que es capaz no solo de deducir las opciones más apropiadas, las opciones más positivas, sino que es capaz incluso de deducir las opciones más catastróficas, más negativas, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Hay en esa capacidad de discernir una y otro polo, ahí es donde está el libre arbitrio que se habla tanto en la religión. El hombre tuvo libre arbitrio para decidir. De hecho, al final del vídeo dice, hay dos árboles, que es un simbolismo, porque, en fin, no estaremos ahora pensando que Adán, o sea, que Eva tentó a Adán con una manzana, una pera o un melón, ¿no? O sea, es un concepto, es un simbolismo, dijo. Ahí en ese Edén, o sea, en la zona donde fue creado, tienes dos opciones. El libro de la vida, que te hará vivir, o sea, que sería como decir el libro de la obediencia, que te hará vivir sin ningún problema, pero también tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, estate atento porque si comes de este árbol vas a tener muchos problemas. Y morirás, como dice, bueno, morirás es un simbolismo, ¿no? Bueno, y de hecho es lo que pasó, solo con una parte, ¿vale? Porque luego seguiría el vídeo, todos estos vídeos los hemos montado nosotros, no son cogidos de ningún sitio, ¿eh? Hemos hecho María y yo, como bien hemos podido, o sea, eso que quede claro. Luego sigue otra parte que ahí es más conflictiva, que es cuando Dios expulsa del Edén a Adán y Eva, pero no los expulsa a todos. Desobedientes. Vale, Bueno, entonces, hasta ahora. espera un momento, que quiero aclarar algo antes de seguir. Se habla de Adán y de Eva, pero es absurdo pensar que fuera un Adán y una Eva, porque si no, los hijos, Caín y Abel que tuvieron, ¿con quién se casaban? Hombre, se supone que son simbolismo, ¿no? Exacto, o sea, había muchos Adanes y había muchas Evas manipuladas y vueltas inteligentes. O sea, y no solo inocularon el espíritu en un ser solo, sino que lo inocularon en millones, bueno, quizás más de los que pensamos. Vuelvo a decir, es una ciencia que no podemos explicar. Aunque queramos encontrar la respuesta, Luis,
no la podemos tener una intuición, pero no vamos a poder nunca explicar cómo una especie animal, como era el hombre, se volvió de la noche a la mañana inteligente. ¿Y las no otras tuvo un especies? proceso la inteligencia, porque si no tendría que haber otras razas monoides, bueno, tan inteligentes o bueno, mucho más inteligentes de lo que son. Vale, entonces lo que estamos diciendo hasta la fecha es que aquí evoluciona la vida de una determinada manera en la Tierra y vinieron Puede ser seres de otro planeta y hicieron un experimento. No. O sea, eso ya pertenece a la ufología. Perdona. Perdona. En tu cuerpo tienes millones de células. Y esas células se reproducen y son cuidadas por otros, ¿cómo decir? Otros componentes biológicos de tu mismo cuerpo. Por ejemplo, el glóbulo rojo te porta oxígeno, etcétera, etcétera. No son extraterrestres, como lo dice la ufología. O sea, vamos a bajar un poco de tanto fantaseo. Son seres que tienen una función determinada y hacen vivir tu cuerpo. Lo mismo en el cosmos. Aunque para nosotros sea algo difícil hoy en día, porque estamos en pañales todavía, en relación a estos argumentos, estamos en pañales porque nos han ocultado la verdad. Los potentes, y dentro de los potentes entran los religiosos también. Claro, lo que nos interesa entender, lo que podamos, es que el hombre no proviene de un simio, se dice simio, Sí. pero tiene un proceso que es diferente. Esto es lo importante, ¿no? Luego hay muchas evidencias, ¿no? Como las piedras de Ica. Exacto. Que además hicieron las pruebas del carbono 14. Perdón, del carbono 14 no, porque el carbono 14 no. Carbono 14 sirve solo si hay algún tipo de tejido biológico, exacto. No sirve para las rocas. Hicieron, no sé si eran algo en relación al ¿cómo se llama? Está por ahí el dato, si es que tantos datos es imposible. Algún tipo de radiación. Alcantino, Sí, una termoluminiscencia de carbonatos. Figúrate, yo no tengo ni idea de lo que es esto. Lo que sí sabemos es que la compañía minera Rothschild determinaron que estas piedras, que son dioritas y pertenecen a la época del Pleistoceno, de la época de los dinosaurios. De hecho, estas piedras han revelado muchas cosas, en el sentido de que se ve que ha habido civilizaciones anteriores que no eran tan ignorantes como la nuestra, sino mucho más, ¿cómo decir?, a su manera, evolucionadas. Avanzadas. Exacto. De hecho, el misterio de la evolución del hombre también engloba eso, que los antropólogos no lo tocan. Si está demostrado que existieron, porque arqueológicamente está demostrado que existieron otras civilizaciones que desaparecieron, no se sabe cómo, el hombre de hoy, ¿de qué es resultado? ¿Del resto que quedó de alguna de esas civilizaciones o qué? Aquí, por ejemplo, en la piedra esta de Ica, vemos cómo esta de aquí, a su manera, es una mujer embarazada y tiene dentro al bebé, pero el bebé no nace por abajo, le están haciendo una cesárea y han representado al lado la inteligencia o el espíritu o la entidad inmortal que se encarna cuando el bebé nace de la madre. Cuando se corta el cordón umbilical es cuando ese ser o esa entidad, o como se quiera llamar, se queda ya en esta dimensión experimentando y haciendo su vida. Eso ya lo sabían entonces. Y si tenemos que ser fieles a, por ejemplo, la huella del dinosaurio con humano, no sé cuál es, no la veo bien. No, sí, ahora la busco. Bueno, luego está, sí, esa diapositiva era interesante también, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues. A ver, creo que es la de arriba, a ver, ¿sale? Sí, aquí está, creo. Puede ser. Ahí está. Está el misterio del río
Palusi. O sea, encontraron huellas de dinosaurio y de humanoides, pero humanoides figurados el pie que tiene. Sería un humanoide de 4 a 5 metros o más, ¿vale? Que eran contemporáneas, en la misma, digamos, roca o restos que había en el río Palusi cuando hubo una sequía en el año, no lo veo bien, pero bueno, hace muchísimos años. Y luego uno de estos que vivía por allí cerca encontró justo una huella que ha sido estudiada con un montón de análisis, etcétera, etcétera, en la cual primero pasó un ser humano enorme, altísimo, no se sabe si era inteligente o no todavía, pero era humanoide, y después pasó un dinosaurio y pisó la huella del ser humano. Pero sin embargo nos han enseñado siempre de que los dinosaurios no han convivido con los hombres, o los hombres no han convivido con los dinosaurios. Que dicen que el hombre existe desde hace pocos días, ¿no? Digamos así en el lenguaje científico, pero no. Y esas son un montón de las cosas, ¿no? Otra cosa que hay para ambientar el tema. ¿Por qué las huellas digitales de los seres humanos no se repiten? Son todas diferentes. ¿A qué se debe? ¿Quién ha hecho eso? Porque alguien lo tiene que haber hecho. No lo ha hecho Trump, seguro. Y no solo eso, sino que además está demostrado científicamente de que las huellas de personas fallecidas no se repiten en las siguientes generaciones. O sea, son siempre diferentes. ¿De dónde nace esa diferencia en las huellas dactilares de cada persona? ¿Qué significa? Tampoco sé. No interesa, es mejor interesarse por los polvorones, ahora que estamos en Navidad. Son preguntas que son siempre interesantes, ¿no? La ciencia, por ejemplo, hace 100 años, las rocas son... Bueno, hace 100 años no, hace más, ¿vale? Las rocas son solo rocas, son solo piedras, son solo... Sin embargo, resulta que ahora las rocas son como cintas grabadoras de lo que pasó en el pasado a través de los fósiles. Y ahora se han reconocido el tema de que las rocas tienen mucho valor a nivel estudioso, ¿no? ¿Cómo? Pero es que los han encontrado, pero han hecho una fantasía. Esqueletos de 5 metros de altura. Ahí sí, era el repertorio. Esqueletos de 5, o sea, cráneos enormes. ¿Y cuál es el interés de que no...? Pues el interés es que aquí no tienen modificar su historia. Figúrate, si tienen que modificar... Durante 200, 300 años que han dicho que cosas así, para la divulgación científica, es una ciencia, tendré que hablar todo lo que les expresa esto. Y ellos, o sea, los altos niveles, porque estamos hablando de que hay un dicho que dice controla la información y controlarás el mundo, ¿vale? Los altos niveles de la ciencia, todo esto lo saben. De hecho, saben engañarnos y dejarnos como ganado, pagar nuestros impuestos, hacer cosas así, asá, Y no pensar mucho, porque no interesa que la gente piense, porque si la gente piensa va a crear preguntas que ellos van a tener la complicación de responder. Perdón, Jesús, y cuando algún personaje es incómodo, no tiene ningún miramiento, lo eliminan. El presidente, el que fue presidente de Rusia, Medvedev, que hoy en día es el ministro de la guerra. De la guerra en Rusia. El que está con todo esto de Ucrania, es él, precisamente. Bueno, Medvedev, en una entrevista en televisión, que es lo que vimos en el anterior encuentro, hablaba claramente de que cuando llega un presidente, por lo menos en Rusia, ¿no? Cuando llega un presidente, le dan el maletín rojo, famoso, de las armas nucleares, y aparte, un dossier enorme, aparte, sobre el tema de los seres extraterrestres. Pero si no existen, ¿qué es ese dossier? Si no existen los extraterrestres.
para que se preocupan de hacer un dossier. De hecho, la ciencia sabe todo esto, solo que... De hecho, las culturas... Exacto, sí, las sí, culturas, las culturas antiguas. Hay muchas evidencias como estas, por ejemplo, ¿no? Que hemos escogido pocas, en todas las culturas del planeta Tierra. En la raza roja, blanca, negra, amarilla, se habla siempre de... El prototipo humano nace de una especie de dinosaurio, serpiente plumada, que lo llama dragón, que lo llama serpiente. Otros lo llaman dragón, los dragones chinos, famosos. En la cultura, sí. Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, que parece casi como si fuera la, ¿cómo se llama? La hélice de la genética, del DNA. Exacto. O sea, hay muchas cosas que hacen pensar, pero, por ejemplo, de hecho, el artículo, por ejemplo, el hombre, ¿no? Hemos dicho antes que era hermafrodita, porque andrógeno sería otro término un poco más elevado, ¿no? Andrógeno correspondería a las almas, por ejemplo, un alma soy yo, soy masculino, y un alma femenino, por ejemplo, María. ¿Vale? En este caso era hermafrodita, o sea, tenía sexos, el sexo del hombre y el sexo de la mujer. O sea, tenía como medio cuerpo de hombre y medio de mujer, con su seno y todo. Bien, para mejorar esa especie que salió del mar, vinculada a una evolución de algún tipo de saurio nacido del mar, lo que hicieron fue separar los sexos. ¿Cómo hicieron la separación de sexos? Hoy lo podemos entender. O sea, cogieron de esa especie hermafrodita, que era macho y hembra, cogieron una costilla. ¿Qué costilla era esa? El cromosoma X. Y lo duplicaron en otro ser, de manera que crearon a la mujer, que es el cromosoma XX. Pero es que, sí, claro, pero es que hay otra duda ahora, en la modernidad. ¿Cómo explicas tú que tú, siendo hombre, desarrollas solo el órgano genital masculino y no tienes senos? No sé, un rollo de hormonación ya dentro de... Si el hombre, de hormonación no. O sea, no nos liemos. Tú tienes cromosomas X e Y como yo. Pero yo, lo que tengo es hay un cilindril, excusarme que me explique así, ¿no? Un cilindril, no tengo senos. Y no tengo aparato vaginal. ¿Cómo se explica que el hombre, teniendo cromosomas X e Y, el cromosoma X está como adormecido? O sea, está ahí para ayudar a la procreación, o sea, para generar hembras, generar mujeres. De hecho, pero predomina, digamos, la fuerza del cromosoma Y. Es que son explicaciones que la ciencia, ni siquiera la medicina... Por eso se hizo intencionadamente, porque una teoría que hay también es que si no seríamos todas madres, tendríamos hijas, nietas, etcétera, etcétera, y entonces vendrían de una sola línea genética, y eso tendría problemas. Y una forma de hacer hombres y mujeres sería poder intercambiar distintas líneas genéticas. ¿Qué es lo que hicieron? Problemas de salud como hay con el texto, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, el tema es que se ve que hay una intervención para muchos científica. Para mí no es científica. Yo la definiría científicamente divina. ¿Vale? O sea, el mayor arquitecto y creador y mejor de los mejores es el que ha hecho todo esto, el cosmos. Es que el mejor geómetra, el mejor dibujante, el mejor matemático es el que ha creado todo esto, que se mantiene todavía en equilibrio y que se mantendrá así, bueno. Entonces, para mí, la ciencia tiene sentido cuando está, digamos, compenetrada de ese valor místico o espiritual, como lo quiera llamar. Para mí, esa ciencia tiene sentido.
Igual que la religión tiene sentido para mí si está, digamos, permeada o bañada con lógicos datos ya demostrados a través de la historia. Y ahí es donde estamos cada uno. O sea, no podemos decir yo llevo razón o tú llevas razón o aquel lleva razón. Es cada uno. Es que tanto la ciencia como la religión están limitadas. No están limitadas, volvemos a lo mismo. Es lo que nos han hecho creer. Es lo que nos han hecho creer. Tanto la religión, altas esferas, como la ciencia, altas esferas, saben todo. Pues eso, entonces solo toman una porción de la información que les interesa. Claro, porque si no, la ciudadanía, el ser humano, se le escapa. Si nosotros supiéramos que hay seres que vienen de otros planetas a ayudarnos, nos preguntaríamos, ¿qué tipo de religión tienen? ¿Qué tipo de sociedad tienen para ser así de evolucionados? ¿Qué tipo de justicia aplican en los problemas que puedan tener en sus civilizaciones? ¿Qué tipo de cultura? ¿Cómo tienen a los niños? ¿Cómo los educan? Pero ¿Y mejor... por qué no intervienen? No pueden. No estamos en un momento no crítico. pueden. Vuelvo a decir, el libre albedrío, o sea, la libertad es un valor sagrado en el universo. Yo te puedo ayudar a ti, pero no te puedo imponer. Ofrecen conocimientos, informaciones, para que nosotros entendamos, ¿no? Y tomar conciencia de esto, ¿sí? A los potentes de la Tierra les han hablado 100.000 millones de veces, creo yo, de la energía solar. Para no... ¿Qué leches están haciendo todavía usando la energía nuclear? De fisión. Si fuera de fusión, que está demostrado que existe, pero de fisión. ¿Por qué? Porque hay una escala económica arriba que se beneficia con todo esto que estamos nosotros. Y no les interesa imponer una economía. La energía del sol es, primero, gratis y segundo, ilimitada. ilimitada. Y no envenena, La tecnología que tenemos hoy en día, alguien ha decidido que sea este tipo de tecnología la que tenemos para que esto siga siendo una sociedad. Vuelvo a decir, una no sociedad más bien. Por muy triste que sea, yo después de 62 o 63 años que tengo me he dado cuenta de que aquí estamos como borregos. Y no pensamos, y tenemos que pensar. Si pensáramos más todos, e hiciéramos un poquito más todos, que se puede hacer, porque sí, las manos las tenemos atadas, pero la boca no. O sea, cuando sale ahí algún listillo que me dice, no, es que poner las cosas claras, por lo menos marcar la diferencia, que sí podemos hacerlo. Pero es verdad, luego están los problemas, ¿no? Si yo estoy en mi trabajo no voy a discutir con mi jefe, porque puedo perder el trabajo. O sea, tengo que agacharme. En fin, es un problema tan grave el que tiene la sociedad hoy en día humana, que es increíble. O sea, nos tenemos que, entre comillas, corromper para evitar perder el medio de vida, que además es trabajo, que no es gratuito, o sea, es que lo tengo que currar. Es un poco absurdo. En fin, en eso estamos. Entonces, ¿cómo se explica la intervención de estas inteligencias para volver inteligente al hombre? ¿Qué capacidades pueden tener? Quizás tienen la capacidad de emitir de sus propias entidades, o sea, dar a luz entidades espirituales para hacer una especie inteligente. Para mí no resulta contradictorio. O sea, nosotros tenemos hijos físicos, pero puede haber otras inteligencias a un nivel que no podemos pensar que puedan concebir hijos. Un ser de luz, bueno, vamos a poner un poco entendible, un ser de luz podría generar también un ser de luz y poder emitirlo en un medio físico, pero no por capricho,
sino porque es que es necesario. Por ejemplo, la Tierra necesitaba en aquellos momentos una enzima inteligente que pudiera gobernar todos los demás reinos, pero positivamente, que por eso fue creado el hombre sobre la Tierra. O sea, domina, se dice domina, pero bueno, es como decir, cuida el reino vegetal, animal, aves, etcétera, etcétera. Haz que este planeta sea algo bueno, en lugar de eso, mira lo que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo? Sí, No lo sé. una cosa, no pueden intervenir, pero si la Tierra está en peligro de explotar o de destruirse, que sea para una guerra nuclear, que sea por otra cosa, si la Tierra está en peligro, sí intervienen. Allí no... Allí es que la situación que... Pero Concha, espera, que te voy a dar la cara. Te voy a... Debajo del zapato de los mandatarios que no quieren... Porque seguimos así, Concha. Y nos volvemos a reencarnar, porque la reencarnación existe, y tenemos que aguantar a estos zopencos. Ahora te digo una cosa, esa intervención que acaba de decir María y que tú has dicho, no será una intervención de hola, ¿cómo estáis? Venid, venga, que os ayudamos. La prueba está en Sodoma y Gomorra. Y si con Sodoma y Gomorra hicieron lo que hicieron, lo que hay hoy sobre la Tierra... Todos los humanos no somos iguales. Por eso hay una selección, Cáspita. Es como tú cuando... Porque hay una pata de psicópatas que son los por que... eso es importante tomar conciencia, bueno, o sea, volvernos el más, ¿cómo se puede decir? El más... combativos. Eso. Ser más útiles al planeta, ser más, no sé, armoniosos, equilibrios, en nuestro pequeño ambiente, no es que no podemos hacer grandes cosas. Nosotros no podemos quitar el hambre. Individualmente, sí, eso Dios, el Creador, pues lo ve, obviamente, claramente. Hay una selección y no todos perecerán. El mal sí, los malos sí. Pero cuando ocurra lo peor, entonces... Sí, cuando ocurra lo peor, nos haremos caquines, o sea, encima. La situación actual, de hecho, no... Pero yo creo que la peor va a ocurrir por los humanos, no va a ocurrir por intervención. No, pero es que tú figúrate, el otro día lo pusimos, el año pasado. O sea, los potentes saben, bueno, no sé si estará la afirmación, pero déjalo, no la busques porque si no es un libro. Los potentes saben que existen estos seres. Bien, en lugar de recibirlos, digamos, con reservas, pero no agresivamente, ¿qué es lo que hacen? Dispararles con misiles. Hay filmaciones que las pusimos, les disparan con misiles, pero dentro de zonas hace falta militares, ser volvemos a repetirte lo que yo te decía. Yo estoy con una... ¿Estás hablando de zonas militares? Sí, yo estoy con una... Es posible que no fueran, es que yo sigo diciendo que es posible que no fueran. Pues posible que sí. Yo personalmente... No, eso es veis, mira, cuando te ponen una filmación en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ve un objeto, ¿vale? Y ese objeto viene atacado, y ese objeto, al momento de recibir el choque del misil, se divide en otros 3 objetos, eso no es de tecnología terrestre. Eso es mucha fantasía ya. Porque si hubiera una potencia que tuviera ese medio de transporte, te aseguro que habría ya dominado todo el planeta. Una potencia humana, estoy hablando. Ahora reconozco al señor Burleson por aproximadamente 5 minutos. Gracias a todos. Se necesita mucho valor para presentarse, y lo reconocemos, y espero que vean que estamos tomando esto en serio. Y estoy muy agradecido por lo que están haciendo hoy,
Y creo que es nuestra responsabilidad, especialmente cuando vemos que tenemos un gobierno que está bloqueando activamente información para nosotros. Quiero poner en cola un vídeo que me han dado. Y como antes de empezar voy a describirlo. Esta foto fue tomada el 30 de octubre de 2024. Este vídeo es de un dron MQ-9 rastreando un ORB, o este objeto, en la costa de Yemen. Verás que otro MQ-9 lanzó un misil Hellfire, por eso no puedes ver ese dron. Y bueno, y no os lo voy a explicar. Verás exactamente lo que hace. Esto es cuando se alejó el zoom, así que todavía puedes verlo desplazándose. Así que, señor Knapp, ¿tiene usted ha escuchado sobre, ya sabe, eventos como este ocurriendo? ¿Y qué información podría tener? He escuchado sobre ello. Eventos como este. He escuchado sobre este evento. Jeremy Corbell y yo hablamos de ello en uno de nuestros episodios hace un tiempo. Sin embargo, no teníamos el video. Hay servidores donde hay todo un banco de este tipo de videos que el Congreso no ha podido ver, que el público no ha podido ver. Ocasionalmente algo de ese material se filtra y llega hasta nosotros. Debería estar llegando a ustedes. Ya sabe, el público debería estar viendo este tipo de cosas. ¿Y por qué no se les permite? No lo sé. Pero eso es un misil Hellfire, golpeando ese ovni y simplemente rebotó. Y siguió adelante. Siguió adelante y parece que los escombros se fueron con él. ¿Sí? ¿Qué demonios es eso? Así que, de nuevo, no voy a especular sobre qué es, pero la pregunta es, ¿por qué nos están bloqueando constantemente esta información? Quiero hacer esta pregunta. Porque si hubiera una potencia que tuviera ese medio de transporte, te aseguro que habría ya dominado todo el planeta. Una potencia humana, estoy hablando. ¿Vale? Y si es la que ya está dominando. Entonces, ¿tú no quieres decir que ahora estamos en un momento